División de un segmento en una razón dada. Dividir un segmento con sus extremos AB, como vemos en la figura, en una relación dada R, es determinar un punto P que inicialmente teníamos a la mitad, ahora no necesariamente a la mitad, ¿sí? Que contiene al segmento AB, de modo que las dos partes, PA, la de este punto a este punto, y PB, el otro segmento, están en la misma relación R. O sea, una razón o una relación no es otra cosa más que una división, es una comparación que hacemos, una proporción, ¿sí? Entonces, cuando yo comparo los segmentos restantes de PA y PB, ¿sí? Los comparo mediante una división, es a lo que vamos a llamar razón y lo vamos a identificar con la letra R, ¿sí? En este ejemplo que estamos viendo aquí en la imagen, vemos claramente por la cuadrícula que tenemos en el plano que el segmento AP pues tiene una unidad, ¿verdad? Tiene un cuadro aquí. Y el segmento PB tiene dos cuadros. O sea que la razón en la que está dividido este segmento sería de 1 a 2. ¿Sí? 1 aquí y 2 que hay acá. De 1 a 2. Esa sería entonces la razón en la que divide este segmento. También podemos notar entonces que la razón, si yo veo que arriba tengo 1 y abajo tengo 2, la suma sería 3. ¿Qué quiere decir? Que el segmento se estaría dividiendo en tres partes iguales, ¿no? O sea, yo puedo este de acá dividirlo en otras dos partes iguales a esta de A a P, ¿sí? Pues eso es lo que representaría este concepto de la razón. Ahora, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, también, como es un punto, este punto que divide al segmento en otros dos, tiene sus coordenadas. Para determinar las coordenadas del punto, vamos a utilizar estas fórmulas. Si ustedes se acuerdan, la fórmula del punto medio decía x1 más x2 entre 2. Ahora, se modifica la fórmula y vamos a incorporar esa r que representa la razón. Vamos a decir x1 más x2 por la razón entre, ya no va a ser 2, sino va a ser 1 más la razón en la que estamos eh, dividiendo nuestro segmento. Lo mismo exactamente aplica para y. Entonces estas dos formulitas, pues también tenemos que copiarlas y añadirlas a nuestro formulario porque nos van a servir para determinar las coordenadas del punto que divide el segmento en una razón. Ya no en la mitad, sino en cualquier razón. Bien, espero que hayan terminado de copiar. Si alguien no terminó, me dice para revisar, ¿ok? Pasamos entonces a la siguiente diapositiva y lo vamos a aplicar en un ejemplo. Dice determinar las coordenadas del punto P que divide el segmento determinado por A 8,2 y B menos 5,7 en la razón 3/4. Entonces aquí me dan los extremos y tengo la razón. Tengo los datos suficientes para encontrar las coordenadas
del punto que va a dividir este segmento. Aquí tengo ya la gráfica de los extremos y vamos a buscar a dónde queda, en qué lugar queda este punto P que divide al segmento en la razón 3/4. ¿Sí? Quiero hacer, bueno, vamos a resolver primero, después cuando dibujemos la gráfica lo voy a mencionar. Vamos a usar las fórmulas para sustituir, ¿sí? Y recordando lo que decía las fórmulas, x1, que es 8, la x del punto A, más x2, que sería menos 5, por la razón es 3/4, entonces 3/4 por menos 5. Entre 1 más la razón es 3/4. Haciendo la multiplicación, 3 por menos 5 me queda menos 15/4. ¿Sí? Y abajo tenemos la suma de las fracciones. Para hacer la suma de las fracciones, necesito usar el común denominador, que sería 4. Entonces este 1, que es el entero, pues ¿cuántos cuartos hay en el entero? 4. ¿Sí? Entonces se vuelve 4/4 más 3/4. Por lo que vamos a tener entonces, haciendo lo mismo arriba, necesito convertir el 8 en cuartos. ¿Sí? 8 por 4 es 32, menos 15 y todo entre 4. 7 entre 4. 4 más 3, 7 entre 4. ¿Ok? Ya solo me queda hacer la resta de 32 entre menos 15. 32 menos 15 va a quedar 17/4 entre 7/4. Tengo una división de fracciones. Esta división de fracciones se resuelve mediante la famosa ley del sándwich. ¿Se acuerdan de la ley del sándwich? Que dice que multiplicamos este por este y multiplicamos este por este. ¿Sí? De tal forma que tendremos solamente 17/4 entre 7/4. Pero aquí tengo factores iguales 4 y 4 que puedo simplificar. Y entonces mi resultado para la x va a ser simplemente 17 séptimos. ¿Sí? ¿Qué pasa con la y? Vamos a volver a hacer el cálculo con la y. Vamos a volver a repasar esta parte de las fracciones. Sustituyendo, y1 sería 2. Y2 es 7. Por la razón que es 3/4. 7 por 3/4. Cuando tenemos y abajo 1 más la razón que es 3/4. Cuando tenemos el producto de la fracción por el entero, o sea, la multiplicación se hace lineal. El 7 es como si tuviera un 1 abajo, entonces 3 por 7, 21, 4 por 1, 4. Vamos a escribir, está 21, entre 4. Y en el denominador tenemos 1 más 3/4, que es la suma de las fracciones, usando el común denominador. 4 por 1 se vuelve 4 para convertirlo en cuartos. ¿Sí? Entonces podemos ya ir reduciendo las operaciones que tenemos. Este 2 es entero. Para sumarlo a la fracción tengo que ponerlo en cuartos. Entonces
4 por 2 es 8. El 21 ya estaba ahí y todo queda sobre el mismo denominador. En la parte inferior tenemos 4 más 3 es 7 cuartos. Hacemos la suma. 8 más 21. Entonces va a quedar 29 cuartos entre 7 cuartos. Repitiendo la misma operación, producto de extremos y medios, o como conocemos la ley del sándwich, ¿sí? 29 por 4 entre 7 por 4. De nueva cuenta, tenemos factores iguales, 4 y 4, lo que permite simplificar y tener que la y es 29 séptimos. ¿Sí? Entonces, las coordenadas del punto son 17 séptimos y 29 séptimos. Si, bueno, esto hago la división para poderlo ubicar, ¿sí? Y vemos que el punto queda como por aquí. Ahora, atención porque no confundamos esta razón 3 cuartos, ¿sí? No quiere decir que el punto yo lo voy a poner a 3 cuartos, voy a dividir entre 4 y lo voy a poner en 3 cuartos. No es eso, no. Lo que quiere decir es que esta razón está quedando que de A a P hay 3 partes y de P a B hay 4 partes. O sea que en realidad estoy dividiendo el segmento en 7 partes. ¿Sí? Es lo que estaría sucediendo aquí. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Aquí, desde luego, lo que hay que tener mucho cuidado, aparte de los signos de siempre, el cuidado del manejo de las fracciones, ¿verdad? De que siempre tenemos que poner todo sobre el mismo denominador. Bien, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Hallar las coordenadas del punto B, perdón, punto P, que divide al segmento determinado por 5,3 y menos 2,8 en la razón 3 cuartos. Espero no haberme confundido y los mismos puntos. No, si son distintos. Okay. Y la razón es la misma, los puntos, ¿no? Ok, entonces tenemos nuestra gráfica. 5,3 menos 2,8. Y vamos a usar la razón 3 cuartos. Desde luego tenemos las fórmulas, entonces vamos a sustituir con x1, que sería 5, y x2, que sería menos 2, y la razón, que es 3 cuartos. Abajo 1 más la razón, que es 3 cuartos. Haciendo el producto primero, 3 por menos 2, me quedaría menos 6 cuartos. El 5 ya estaba ahí, lo dejamos. Y en la parte de abajo multiplicamos 4 por 1 es 4, más 3, que ya estaba ahí. Y ahora ponemos todo entre 4. Seguimos reduciendo. 5 por 4 es 20, menos 6. Todo entre 4. En la parte de abajo sumamos 4 más 3, 7 cuartos. Reducimos en la parte de arriba 20 menos 6. Me queda 14 cuartos entre 7 cuartos y aplicando producto de extremos y medios me queda 4 por 4 entre 7 cuartos. O lo que es lo mismo, 14 séptimos, que aquí sí me da entero, es 2.
Entonces ya tengo la coordenada en X, que sería 2. ¿Sí? Aquí va a estar aquí X. Y vamos a buscar ahora Y. Vamos a calcular Y. Haciendo la sustitución, tenemos un Y1 que es 3, un Y2 que es 8, ¿sí? Y la razón que es 3 cuartos, abajo sigue siendo 1 más 3 cuartos. Si se fijan, en ambas expresiones la parte de abajo es igual. Van a ver en el desarrollo, la parte de abajo no cambia. Entonces, nos vamos a centrar más siempre. Una vez que ya hicimos la primera, pues nos centramos ya en la parte superior, la parte del denominador. Haciendo el producto, 3 por 8, 24 cuartos. Y lo que les decía, vemos que tanto en X como en Y, la parte de abajo sigue siendo igual, no cambia. ¿Sí? Seguiría hacer la multiplicación para convertir este 3 enteros en cuartos. Entonces hacemos 3 por 4, 12. Y me va a quedar 12 más 24, todo entre 4. Abajo seguimos reduciendo, 4 más 3 es 7 cuartos, eso ya lo teníamos desde antes. Y aquí tenemos entonces 12 más 24, 36 cuartos. Aquí quiero hacer una observación. 36 cuartos, yo lo podría haber dividido entre 4, ¿sí? Pero si lo divido entre 4, luego me quedo con que tengo un entero, luego abajo tengo esto y después tengo que volver a hacer el sándwich. Entonces, bueno, es más simple dejarlo como está, puesto que voy a tener aquí el mismo denominador, 4 y 4. Y entonces me permite hacer la simplificación de estos 4 y dejarlo tal como está, 36 séptimos. ¿Sí? No es que esté mal si hacen la división desde acá, simplemente que pues ya rompemos ese procedimiento, ¿no? Y tienen que usar más su conocimiento matemático, pero también lo se puede hacer. Es mejor, bueno, vamos a seguir siempre el mismo procedimiento para no equivocarnos. Y tenemos entonces 36 séptimos. Lo que entonces mi coordenada es 2,36 séptimos que podemos ubicar en el plano. Claro, para poder hallarlo en el plano, pues me conviene expresarlo con decimales, ¿verdad? Para calcular en decimales y hallarlo donde queda. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos otro ejemplo donde hemos encontrado dos coordenadas diferentes para dividir dos segmentos diferentes. Si hay alguna pregunta hasta aquí, Profe, yo tengo una duda. dime. En el primer paso, de 1 pasa a 4 porque se convierten de enteros a fracción. Sí, sí, porque para que yo pueda sumar este 1 con el 3 cuartos, necesito expresar el 1 en cuartos. ¿Sí? Ok. Entonces, para convertirlo, pues hacemos la multiplicación. 4 por 1, 4. Y ya me queda todo en cuartos. Por eso aquí ya lo incluyo todo sobre la barra de la fracción. ¿Sí? ¿Alguna otra Este, pregunta? yo, Dime. todo esto de las fracciones no se puede pasar a punto decimal, ¿verdad? O sea, No, no se puede pasar a punto decimal porque vamos acarreando errores y ustedes tienen que aprender, tienen que quitarse el miedo de resolver las fracciones. Resolver las fracciones no es difícil porque no requiere más que multiplicaciones, ¿sí? ok, Y todos supuestamente saben las tablas. Ahora bien, ¿por qué es importante? ¿Por qué no el punto decimal? Acuérdense que el próximo año van a estar haciendo ustedes sus exámenes de ingreso a nivel superior, ¿sí?
Y en los exámenes de ingreso a nivel superior van a venir fracciones y les van a aparecer resultados de sus operaciones con fracciones, no con punto decimal. ¿Sí? Entonces necesitan y no les dejan meter calculadora científica. Si acaso, calculadora sumadora nada más. ¿Sí? Entonces tenemos que acostumbrarnos, tenemos que aprender, más bien recordar, porque esto desde la primaria, ¿sí? Ya era para que lo supiéramos con los ojos cerrados, nos bloquea siempre el miedo. Queremos, ay, quebrados, quebrados, quebrados. No, no, no. Ya, quítense ese miedo, por favor. No es nada difícil. Simplemente vamos a hacerlo. Ya es momento de que nos quitemos ese temor. ¿Sale? Porque les vuelvo a repetir, véanlo con esa intención. Les va a ser útil en un futuro no muy lejano para que puedan salir bien en sus exámenes de ingreso a las universidades. ¿De acuerdo? Sí, Había y otra. otra, Dime. sí. ¿Cómo voy a expresar el resultado del punto P en la gráfica? O sea, el 2 y la fracción. ¿Cómo la pongo en la gráfica? No, aquí sí ya, o sea, yo aquí tengo, acuérdense lo que les he dicho varias veces. Si yo esta fracción desde aquí la convierto y luego empiezo a hacer operaciones con ella, es un resultado que, fíjense, luego lo voy a dividir aquí entre otra fracción y voy a ir teniendo un error que cada vez va a ir siendo más grande. ¿Sí? Ya este 2 aquí ya no me va a dar entero, ya no me va a dar 2, ya me va a dar otra cosa. No, sí, ¿Sí? pero mi duda era, Entonces, ya, por eso, sí, ajá, espérame, ok, ok, ya sé, ahorita voy a contestarte, ¿sí? ok, Te estoy explicando el por qué no hacerlo desde acá, ¿sale? sí, Ya cuando llego al final, aquí ya tengo mi coordenada, ¿sí? La tengo expresada como fracción, pero como fracción yo, como dices, ¿y cómo la ubico? No es fácil ubicarlo si tengo como fracción. Para ubicarla en el plano, ahí sí, hago la división a decimal y la llevo al plano, ¿sí? Si te fijas aquí en el plano sí lo tengo la coordenada en decimal, 5.14, ¿sale? ok, Pero ya sí, hasta el final para llevarlo a la gráfica, ok, ¿ok? gracias, gracias. Por nada. Bien, si no hay algo más, pasamos a... dime. La de X, o sea, que quedó 14 séptimos, Ajá. no va en el plano, porque nada más está la Y, o sea, nada más está No, sí, 36. sí está, hija. Lo que pasa es que 14 entre séptimos, pero como es entero, aquí sí pusimos 2, ¿sí? Mi coordenada es 2,36 séptimos. Y entonces, a lo mejor no se distingue mucho por el color, pero aquí está, 2,514. 514 es la división de estos. Gracias. ¿Sí ya lo notaste? Sí. Ok. Bueno, entonces sí, a ver, ¿hay alguna otra pregunta? Si no, continuamos. Y pues de nueva cuenta, a veces pueden volver a preguntar en la siguiente. Vamos a ver. Lo importante, acuérdense, eso está muy bien, hay que preguntar, no quedarnos con las dudas. No quedarnos con las dudas nunca para poder aprender. Bueno, dice hallar las coordenadas del punto P, divide el segmento, perdón, que divide el segmento determinado por A 1,1 y B 2, menos 1. En la razón, menos 3. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos una razón distinta, pero además tenemos una razón negativa. Vamos a ver qué es lo que va a suceder. Tengo mi segmento, ¿sí? Ya pongo mis puntos, 1, 1 y 2, menos 1. Y vamos a hacer la sustitución en las fórmulas. Simplemente vamos a cuidar los signos, ¿sí? Al hacer las sustituciones. Entonces, para x, x1 es 1, x2 es 2, lo llevamos a la fórmula, 1, 2. Y la razón es menos 3. Entonces pongo menos 3. ¿Ya se acuerdan que aquí había un más? Bueno, pues por este menos, más por menos, se vuelve menos, se vuelve menos 3. Y abajo lo mismo, era 1 más la razón, se vuelve 1 menos 3. ¿Ok? Quiere decir que tenemos arriba 1 menos 3 por 2 es 6.
Y abajo 1 menos 3 nos queda menos 2. Siguiendo con las operaciones, 1 menos 6 es menos 5. Entre menos 2. Menos entre menos, operamos los signos y se vuelve más. 5 medios. Ya tengo mi coordenada en X, que es 5 medios. Vamos a ver qué pasa con Y. Y. 1 y menos 1. ¿Sí? Entonces, 1 menos 1. Ya tengo Y1, Y2. Y la razón, que es menos 3. Recuerden que eso hizo que nos cambiara el signo de la fórmula. Y en la parte de abajo, 1 más la razón, que la razón es menos 3, se vuelve 1 menos 3. Haciendo las cuentas y aplicando regla de los signos, menos 3 por menos 1 se vuelve más 3. Y abajo seguimos teniendo 1 menos 3. 1 más 3 es 4. 1 menos 3 es menos 2. Y 4 entre menos 2, pues nos queda menos 2. Y ya tengo entonces mis coordenadas. 5 medios, coma, menos 2. ¿Sí? 5 medios es 2.5 con menos 2. Me voy a la gráfica y ubico el punto 2.5 y menos 2. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a notar que este punto está fuera de la recta. ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Esta es una concepción de estas abstractas que nos permite hacer las matemáticas, ¿sí? Porque estamos hablando de dividir un segmento, pero esa división del segmento me está quedando por fuera del segmento, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que entonces, si yo observo ahora desde el punto P al punto B, veo que tengo una distancia, vamos a ver lo que nos atraviesa en diagonal 2 cuadros, ¿sí? 2 cuadros. Pero si observo desde el punto P hasta el punto A, veo que ¿cuántos voy a tener en diagonal? 2, 4, 6, ¿sí? O sea que si de A a P hay 6 y de P a B hay 2, 6 entre 2, ¿cuánto me da? 3, ¿verdad? Que es la razón que yo tengo aquí. ¿Sale? Entonces este menos que tenemos acá, lo que me está indicando en realidad es que el punto que permite la división en esta razón me está quedando fuera del segmento. ¿Sí? Esa es la interpretación de esta razón negativa. ¿Ok? Y se consideraría entonces segmentos desde cada uno de los extremos hasta el punto P por fuera. Y entonces eso permite esa construcción, ¿verdad? La vemos aquí en la gráfica, de una división pues abstracta, porque en términos reales, ¿verdad? Yo no podría dividir este segmento en esas dos cantidades, en esas dos magnitudes. ¿Sí me explico? O sea, lo que podemos hacer de manera abstracta, lo puedo representar aquí gráficamente, pero físicamente, si yo tengo un hilo, tengo una soga, y me dicen, pártela en estos dos, con esta razón menos 3. Espérame, no podría hacerlo, ¿verdad? Podría hacerlo solamente con un punto que esté intermedio en algún lugar de A y B, ¿sí? No sé si hay algún comentario sobre esta situación. Vemos que el procedimiento es el mismo.
no cambió. Bueno, cambió en cuanto que aquí la razón era entero, pero eso nos simplifica los cálculos un poquito. Pero lo nuevo verdaderamente es que podemos tener un punto externo a la recta. ¿Sí? Bien. Vamos a un último ejemplo. Hallar las coordenadas del punto XY que divide al segmento terminado por -2, 2 y B1 menos 2 en razón -2/3. A ver, Raúl, adelante. Profe, ¿me da permiso para ir por más hojas? Sí, claro. Gracias. Entonces, de nuevo tenemos una razón negativa. Vamos a observar qué sucede. Tengo mis puntos, -2,2 y 1, 1, -2. Vamos a hacer la substitución en nuestras fórmulas. Siempre identificando. Aquí recuerden, mucho cuidado, por favor. Si a este punto yo ya lo tomé como punto 1, pues esta va a ser mi X1 y esta mi Y1. Si no, me va a dar una cosa loca al final, ¿ok? Entonces no revolver las coordenadas de un punto con otro. Entonces tenemos X1 que sería -2 y X2 que sería 1. Hacemos la sustitución y también la razón que es -2/3. ¿Sí? Abajo también sustituimos la razón que es -2/3. Pues aquí como es por un entero no va a cambiar, me va a quedar -2/3. Y abajo de una vez ponemos el común denominador, 3 por 1 es 3. ¿Sí? Y ahora en la parte superior, 3 por -2, -6, -2. Ya todo entre 3, todo se volvió tercios. De tal forma que, aplicando la regla de los signos, como son iguales, va a sumar, conservan su signo, -6, -2, -8, -8 tercios. Abajo ya está reducido, 3 menos 2 es 1/3. Y aplicando nuestra famosísima ley del sándwich, -8 por 3 y 3 por 1. ¿Sí? Como son iguales, podemos simplificar 3 y 3 y me va a quedar -8 entre 1, o sea, -8. Ya tengo la X que es -8. ¿Qué pasó con la Y? Bueno, para la Y sustituimos. Y1 es 2, lo ponemos. Y2 es -2, lo ponemos, -2. Aguas con los signos, por favor. Es importante paréntesis porque si no se volvería una resta. Y la razón -2/3, -2/3, que me cambia también el signo de la forma. En la parte inferior, 1 más la razón que es negativa, se vuelve 1 menos 2/3. Ya la parte de abajo no me va a cambiar, me va a quedar igual que en la X. Entonces nos centramos en la parte de arriba. -2/3 por -2 por -2 se vuelve +4/3. ¿Sí? Y poniéndolo todo en tercios sería 3 por 2, 6. El 4 que ya estaba ahí, pero ahora todo es tercios, todo es entre 3. Sumando 6 más 4, pues 10 tercios. Y reduciendo, producto de extremos entre producto de medios, tenemos 10 por 3 entre 1 por 3. El 3 puedo simplificar y me va a quedar solamente 10 entre 1, o sea, 10 enteros. Entonces, tengo un punto de coordenadas enteras, -8,10.
10. ¿Sí? Si yo lo pongo en mi gráfica, ¿se confirma? Bueno, entonces confirmamos lo que vimos en el ejemplo anterior. Si mi razón es negativa, me va a mandar un punto que está fuera de mi recta, fuera de mi gráfica. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí la ubicación, ¿verdad? De A a C, que sería el equivalente a 2 tantos, y de B a C, que es el equivalente a 3, lo que me da la razón 2 tercios, ¿sí? Que es la que teníamos al inicio. Entonces, de esta manera es como tenemos la representación de los puntos que dividen un segmento de recta, considerando que incluso esta división puede hacerse incluso por fuera de los extremos de mi recta. ¿Ok?